Buen día, ¿cómo están? Primerito, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Bueno, les hago este videito para darles una introducción a este tema, que el tema es justamente el origen de la humanidad. Y les comento que en realidad siempre se quiso saber cómo se originó el mundo. Bueno, entonces empezaron a ver unos mitos que tienen que ver con una explicación, ¿sí? Fantástica de las cosas. Después tenemos una teoría, ¿sí? O una explicación bíblica que justamente a través de esa explicación bíblica nosotros entendemos que Dios creó el mundo, y también hay otras religiones que explican que el mundo se creó a través de uno o de varios dioses. Y después tenemos también una mirada científica. La mirada científica que a nosotros nos importa, que nos interesa, tiene que ver con un científico conocido como Charles Darwin, un científico británico que en el año 1859, en el siglo XIX, trató de explicar el origen del hombre, ¿sí? Y empezó con su teoría de la evolución. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué le preocupaba a Darwin? Porque, por ejemplo, el hombre tiene estas características, ¿sí? Que nos hacen únicos, por ejemplo. Y Darwin hablaba también de una teoría de la selección natural. En esta teoría de la selección natural, ¿qué establecía? Decía que aquellos seres vivos que se puedan adaptar a todos los cambios climáticos que han existido a lo largo del tiempo, los seres vivos que han podido adaptarse y dejar descendencia son justamente los que han sobrevivido, ¿sí? Entonces, en este sentido, se hablaba justamente de esta explicación de Charles Darwin, ¿sí? En esta parte, lo que yo les voy a explicar tiene que ver, digamos, con una evolución. Primero había un grupo de mamíferos, ¿sí? En ese grupo de mamíferos se los llamaba primates. ¿Por qué? Porque compartían ciertas características similares que tenía justamente el pulgar oponible. Este pulgar oponible y un desarrollo del cerebro más más grande que el resto de los animales hacían que estos primates vivan en zonas selváticas. Luego hubo un cambio, ¿sí? Un cambio climático, y el ambiente de la selva se fue cambiando hasta llegar a ser una sabana. ¿Qué es la sabana? ¿Sí? Es una gran extensión, ¿sí? De espacio abierto y muy pocos árboles. Entonces, algunos primates se quedaron en esa selva y otros migraron o se quedaron o se adaptaron, por así decirlo mejor, a esta sabana. En esta sabana se da justamente otro cambio, que esos primates van a tener otros cambios que los van a llevar a ser de primates a homínidos, ¿sí? ¿Y qué tenían estos homínidos? Empezaron, como vieron que yo dije que había un montón de espacios y había unos pocos arbustos, ¿qué había que hacer? Había que desplazarse, ¿sí? Había que recorrer muchas distancias. ¿Para qué? Para poder protegerse, porque también recordemos que había otros animales. Entonces, cansados de estar, ¿sí? De andar con sus nudillos de las manos y con sus extremidades, este homínido empieza a utilizar simplemente las piernas. Entonces empezamos a hablar de que adquiere una postura bípeda. ¿Por qué? Porque lo que hace es apoyarse y trasladarse con sus dos piernas, ¿sí? Hay un crecimiento del cerebro, por eso ustedes van a ver en el libro también que va a estar mencionado el proceso de encefalización, hay un crecimiento del cerebro, y también hay algo importante, cambia la mandíbula. ¿Por qué? Porque también hay una reducción de ¿qué? Del tamaño de los incisivos, ¿sí? Al liberar las manos con esta postura bípeda,
¿sí? Por ejemplo, para desmembrar algo no utilizaba los dientes, sino que utilizaba estas manos. Entonces eso también provoca una reducción del tamaño de la mandíbula. Este homínido que se encuentra en esta sabana africana, vieron que yo les dije que hay una teoría científica, ¿sí? Que la teoría científica se apoya justamente en otras disciplinas como la arqueología, la paleontología, y justamente lo que hacen los arqueólogos es tratar de encontrar registros de ese pasado. Y hace 4 millones de años, según los datos, ¿sí?, que se estudiaron, se puede hablar de un Australopithecus. Con ese nombre, ¿sí?, es un homínido, Australopithecus es el nombre científico que se le da. Y este homínido, ¿sí?, se lo encuentra en África. Primer dato, el origen de la humanidad es África, ¿sí? Este homínido, llamado Australopithecus, empieza a ser la primera, ¿sí?, como la primera pieza en este proceso de hominización. Y ese proceso de hominización, ¿qué es? Justamente ciertas características: la postura bípeda, el crecimiento del tamaño del cerebro con el proceso de encefalización, ¿sí?, la reducción de los incisivos, de la mandíbula también, de todo lo que tiene que ver con el esqueleto facial, unos ojos que están centrados enfrente, ¿sí?, que son unos ojos que se van juntando, ¿sí?, una mirada frontal, y también con unas manos liberadas. Esas características van a ser las primeras que van a tomar estos científicos para hablar de este proceso de hominización, que en realidad lo que quiere es explicarnos cómo fueron los cambios, ¿sí?, qué cambios tuvo el hombre hasta llegar a ser el hombre de hoy. Bien, después empezamos a mencionar el género Homo. ¿Por qué hablamos de Homo? Porque empezamos a hablar de un Homo habilis, un Homo erectus, un hombre de Neandertal y un Homo sapiens, ¿sí? El proceso de hominización, este estudio de cómo evolucionó el hombre, tiene como, digamos, estos nombres principales, ¿sí? El Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, hombre de Neandertal y Homo sapiens. Ahora hago una aclaración para el curso, para todos. Este proceso, chicos, no es lineal. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay un montón de estudios que nos hablan también de que existe, por ejemplo, un Ardipithecus, que es un homínido anterior al Australopithecus, que existe un Homo ergaster, que algunos dicen en realidad el Homo ergaster y el Homo erectus es el mismo. Es decir, que también de acuerdo a dónde se encuentran otros restos fósiles, qué características nuevas pueden surgir, en esta necesidad o en este estudio de saber el origen del hombre, se van como agregando distintas ramas. Pero ustedes, ¿qué van a encontrar en la mayoría de los libros de sociales? Porque es como tener un esquema, ¿sí? Ustedes van a encontrar siempre que está Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Nosotros vimos que, por ejemplo, empezamos a hablar de este género Homo que empieza con el Homo habilis. ¿Por qué? Porque se lo conoce como Homo habilis, que vivió hace 2,5 millones de años, también en África. Se le llama habilis porque era habilidoso. Empieza a construir sus primeras herramientas. ¿Para qué? Para obtener alimentos, ¿sí? Empieza a construir, utiliza las ramas, utiliza las piedras, le da forma a esas piedras como para poder armar una piedra que va puliendo y le va dando filo para cortar, para desgarrar. Y a partir de ese momento este Homo habilis
que también vive en Europa, empieza justamente eh, a tener estabilidad de estas herramientas que va haciendo. Después tenemos el Homo erectus, ¿sí? Un Homo erectus que también, ¿sí?, tiene una característica fundamental, que el Homo erectus domina el fuego. ¿Cuáles son las ventajas del fuego? Que el fuego le permite luz, ¿sí? Le permite obtener luz porque lo ilumina. Recordemos que estos hombres, este Homo vivía en las cuevas, ¿sí? O sea que el fuego le da luz, le da calor, ¿m? Le da la posibilidad de protegerse porque sirve para ahuyentar, ¿sí?, a los otros animales que andaban alrededor. Y también hay algo muy importante, que el fuego es, al poner al fuego, todos el resto de estos Homo erectus se reúnen alrededor de esta fogata y es un momento para compartir. ¿Qué significa esto? Que empieza este momento de socialización. No pensemos en un lenguaje como el actual, pero es justamente este momento alrededor del fuego el que le da la posibilidad de poder empezar justamente a comunicarse con el otro. Por ejemplo, uno de los momentos más lindos es alrededor de la fogata en un campamento. ¿Vieron? Eso viene de este Homo erectus. Así que el dominio del fuego le da muchas ventajas. También hay otra cosa importante, se llama erectus porque ya adquiere la posición bien erguida, ¿sí? Después del Homo erectus pasamos al hombre de Neandertal. Este hombre de Neandertal, que chicos, para que ustedes sepan, y si no la vieron, véanla, es el hombre del famoso de la era hielo. Un hombre que convive con la etapa de las glaciaciones, ¿sí? Un hombre que tiene que atravesar el frío, por eso vemos que hay una utilización de estos animales, utilizan las pieles, todo lo que sirva para protegerse. Justamente de este frío, de esta etapa que le toca atravesar. Y por último está el Homo sapiens, que es obviamente el Homo sapiens, nosotros. Sapiens significa hombre sabio y ahí tiene que ver también con una característica fundamental. Acá sí hay un desarrollo del lenguaje, ¿sí? Un desarrollo del lenguaje que le permite organizarse. ¿Qué es lo importante que nosotros sepamos de acá también de esto? Es que ha habido cambios, ¿sí? De cómo, por ejemplo, uno de los cambios tiene que ver con esta cuestión de la postura, el cambio del tamaño del cerebro, pero también existe esta cuestión de tratar de identificar que el origen del hombre es en África y que a partir de esto se fue expandiendo por el mundo. Uno de los últimos continentes poblados es el nuestro, América. Y entendamos algo también que es muy importante. No en todos lados este proceso de hominización fue al mismo tiempo. No es que existía el Homo habilis en África y en Europa no existía, ¿sí? Por ejemplo, porque también muchos científicos están hablando de que no es que en esto que nosotros mencionamos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, hombre neandertal y Homo sapiens, dicen que quizás en algún momento también convivieron unos con otros. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de eso que muestra la convivencia entre distintos géneros homos es la película Los Croods. ¿Sí? Ahí tienen digamos, como un ejemplo de que no todos han evolucionado al mismo tiempo y de la misma manera, sino que cada uno también se adapta al ambiente que tiene que vivir. Bueno, esto es lo que yo les voy a mandar también con algunas actividades para que podamos avanzar. Ustedes me dicen, profe, fue muy largo, no le entendí, repitan, me avisan y con mucho gusto yo les voy a tratar de responder todo lo que ustedes necesitan. Cuídense, aprovechen todas estas actividades y aprovechen que me pueden mandar
por mail o por el Classroom todas las dudas. Espero les guste y bueno, espero mejorar también. Saludos para todas las familias y muchas gracias por la responsabilidad y el compromiso que están teniendo en este momento y por las gran respuestas que me dan. Gracias.